El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Muy buenos días, mis amigos. Hoy día, lunes 1 de marzo del año 2021, estamos de nuevo con ustedes en nuestro programa Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad, con la dirección de su amigo de siempre, Francisco Vinicio Ayala, desde Cayambe, Ecuador, a través de la radio Ecos de Cayambe, 1470 kilohertz. Bueno, mis amigos, de nuevo con nuestra invitada especial de la semana, la doctora Victoria Córdoba, abogada de la Universidad Católica del Ecuador, con especializaciones y maestría en España, socia fundadora de Córdoba Abogados y pues experta asesora de firmas nacionales como extranjeras. Buenos días, mi doctora. Un gusto tenerle en el programa. Gracias por la invitación. Y pues como había anunciado anteriormente, quisiéramos hoy día tratar con un experto legal sobre los temas de emprendimiento e innovación. Como, como, como sabemos un poco de este tema, varias de las entrevistas pasadas, mi doctora, nos han indicado varios emprendedores y gente que quiere emprender en temas tecnológicos y temas sofisticados, nos están diciendo de que no hay leyes en Ecuador que le facilite este proceso, que las leyes no son suficientes porque no les permite trabajar y desarrollarse en el Ecuador. Es más, tenemos casos de emprendedores exitosos que pues han terminado en otros países, especialmente en países del norte, y adicionalmente todo su know-how, todo su desarrollo se ha hecho fuera de nuestro país. Entonces, un poco la conversación de hoy día es mirar en dónde están las fallas. Entonces, buenos días, doctora. Mucho gusto. Y pues adelante, cuéntenos qué es lo que está fallando en Ecuador. Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias, economista, por la invitación. En relación al tema de la inversión e innovación en el Ecuador, realmente sí existen leyes. El tema un poco surge es que existe mucha contradicción entre los cuerpos legales que aplican las diversas actividades, no solo en el tema de la innovación y la inversión. Y concretándonos en este caso, hay una ley que fue del año 2020, antes de la pandemia, que es la del fomento de la producción a la atracción de la innovación y generación de empleo. En esta normativa justamente se establecen todas las directrices y todos los aspectos para poder lograr invertir en el Ecuador e innovar en el país. Es así que esta norma contiene básicamente 3 grandes capítulos, por llamarlo así. El uno se refiere al tema de la vinculación de la academia a la innovación y al empleo. Es con esto que lo que se trata a través de ello es, a través de los colegios y a través de las universidades, el que haya planes para incluir en la innovación y en la inversión a todos aquellos que son emprendedores en el país y de esta manera tener un catastro de emprendedores. Sin embargo, en la vida práctica ello resulta muy difícil. Ejemplo, concretamente en el ámbito del derecho del que yo me muevo. Hay universidades que en un momento dado lo que exigen es que los alumnos que están ya para puertas de terminar sus estudios, ellas hagan unas prácticas que por lo general las hacen en la administración pública, porque las prácticas en los sectores privados las consideran como no prácticas. Ahora la Universidad de San Francisco de Quito sí está suscribiendo y firmando contratos para emprendimientos. De hecho, nuestro estudio jurídico lo suscribió hace, no sé, qué sé yo, hace 3 o 4 semanas. Pero ahí vamos entonces desglosando un poquito, doctora.
de lo que hemos investigado y leído, por ejemplo, hace tiempo la presidenta de la principal universidad de los Estados Unidos, o una de las principales de la Universidad de Massachusetts, que pues es muy avanzada en temas tecnológicos, ella indicaba que el éxito era armar grupos tecnológicos en los cuales los socios, para poder desarrollar cualquier innovación o de ya avanzado, se formaban dentro de la universidad unas empresas o equipos que ya conformaban como empresa, donde los socios era la universidad, el estudiante que estaba innovando con sus profesores, es decir, se formaba un equipo ya legal para poder avanzar en el emprendimiento y eventualmente recibir algún tipo de inversionistas, que llamamos estos inversionistas ángeles, que ponen el dinero para seguir avanzando. ¿Esto es posible aquí en el Ecuador, de acuerdo a lo que, a la ley que... Pues bueno, aquí en el Ecuador, no. Sin embargo, lo ideal sería que a través de las universidades traten de implementar distintos niveles de innovación. Ejemplo, hay lo que es una primera etapa de la innovación que se conoce como el Innovation Fast Track, que esto simplemente es un concurso de la universidad para generar ideas. Entonces, cuando se generan estas ideas, la retribución suele ser el acudir a algún curso o algún centro en el cual les capacitan en innovación. La otra forma es a través del Innovation Club. Esto es para desarrollar eventos que incentiven y creen nuevos retos, nuevos inversores, nuevos rubros en la economía. Y esto suele ser un concurso en el que sí, la universidad o las entidades que lo apoyan te dan un capital semilla. O la última forma en la que las universidades hacen esto es a través del InBig Challenge, que esto significa que se dan problemas concretos para que se solucionen los estudiantes. Y a aquellos que ganan se les otorga un premio, que ese sí es un capital semilla también para que se puedan hacer los desarrollos. Normalmente ¿Este se crean capital semilla viene de la universidad o del Estado, o es una combinación, o pueden ser privados? Depende del proyecto, puede ser de la universidad o puede ser en conjunto con el sector privado. Concretamente en la Universidad de Navarra al momento se está desarrollando un concurso en el que se unió la universidad con el sector hostelero, que está gravemente afectado por la pandemia, y lo que busca es una solución. Ejemplo, la utilización de la vía pública, porque como ahora tenemos que estar todos al aire, entonces esto significa que deberíamos usar las aceras, veredas, espacios públicos para poder reintegrar y reactivar la hostelería. Ahora, el hacer eso, ¿qué significa? En primer lugar, utilizar bienes públicos, no bienes privados. Entonces, esos están regidos por otra normativa, que es una normativa pública. De otro lado, se requerirían permisos especiales como el uso de suelo, el informe de ocupación de uso del suelo para el tema concreto, la línea de fábrica, y una serie de permisos y autorizaciones que van más allá de lo que habíamos venido viviendo ahora. Entonces, ahora, claro, eso va de la mano, que la realidad debemos compaginarla con la normativa. Lamentablemente... Ahora, pero quizás, claro, pero quizás un poco para aclarar las cosas, de entrevistas pasadas, me han dicho algunos universitarios, no hablemos de estudiantes, sino profesores que están investigando dentro de la universidad. Y ellos me indicaban lo que usted dice, que como no hay una ley en donde se pueda hacer empresas dentro de la universidad, o que la universidad sea socia para que él pueda o ella pueda seguir investigando dentro de la universidad, ellos son forzados a realizarlo todo por fuera. Y entonces piden ayuda quizás a incubadoras para que les facilite el desarrollo. Y tienen que salirse de la Universidad Ecuatoriana. ¿Es esto así? Pues sí, en la Universidad Ecuatoriana no tenemos investigación y desarrollo, sería fundamental que la implementemos. Tenemos la normativa con la Ley de Fomento a la Productividad y Atracción a la Innovación y a la Generación de Empleo. Se plantea eso, justamente
el ingresar, no solo en la etapa de la universidad, sino también de los colegios. Existen colegios en el que sí se desarrollan anualmente, bueno, se desarrollaban antes de la pandemia, proyectos para innovar y los alumnos se reunían y hacían su, no sé, su desarrollo de galletas, de esto o lo otro. Y hay que recordar, por ejemplo, algo que es muy notable y que sí en Colombia, que está muy cerca de nosotros, un claro ejemplo de esto es Crepes and Waffles, ¿no? Crepes and Waffles es un proyecto en el que fue una innovación, no sé si muy bien si de la universidad o de un colegio, pero finalmente eso fue el resultado de una creación justamente para desarrollar un producto. Y lo que busca a la larga es implementar y reconocer una marca, que a la final llegas a posesionar una marca. Aquí un ejemplo muy cercano, pero que no tiene que ver con la academia, es Conquito. Conquito sí facilita talleres de instrucción para quienes quieren innovar. Ellos tienen un convenio con la Fundación Slim y han logrado, la primera etapa de ellos es dar y proveer muchas capacitaciones. Luego, ya dependiendo de concursos y demás, otorgan capitales semillas y aquellos negocios en los que ya tienen una cierta vida económica, ya que tienen un cierto nivel, ellos también los incentivan para que ya logren desarrollar una marca. Ya. Entonces son como tres etapas. Primero te formas, luego ya de alguna manera inviertes y luego cuando ya inviertes ya desarrollas una marca. Entonces Ahora, ahí estás posicionado en el mercado. ahora ya saliendo un poquito de la parte, digamos, académica, cuando ya pues tenemos emprendedores ya en el sector, hablemos en el sector privado, ellos también se quejan y dicen, no es fácil en Ecuador encontrar incubadoras que pues son estos centros para ayudarles a que desarrollen su idea. Y también dicen, tampoco hay en el Ecuador o es fácil también encontrar centros o aceleradoras, como llaman ellos, que son pues este tipo de centros u organizaciones que les ayudan para ya desarrollar el producto. Entonces, ¿es necesario, hay leyes que facilitan esto o por qué es que, o quizás hay alguna normativa que no deja que esto ocurra? Hay demasiadas normativas. A ver, concretémonos. A ver, con la ley de simplificación, o sea, como estábamos tomando los tres grandes rubros, bueno, el primero era la formación, ¿ya? Más allá de si es a través de la academia, que puede ser la universidad o puede ser los colegios superiores o a través de Conquito o entidades o fundaciones. El otro rubro es el tema económico, o sea que siempre tienes que tener una fuente de ingreso, porque lastimosamente si no se tienen recursos va a ser muy difícil desarrollar una idea y todo lo demás. Pero bueno, el tema económico sí, de alguna manera existen estos capitales ángeles. Dentro de la normativa existe lo que se llama el crowdfunding, que ya está regulado por nuestra normativa y que es justo esto, lo de los capitales ángeles. Pero como todo, necesita un registro en la superintendencia de compañías y mercado de valores, entonces todos siguen siendo requisitos. Y bueno, ya superado el tema de los fondos, viene la parte legal. Entonces, con esta ley lo que se buscó es crear una nueva figura jurídica, que es las sociedades anónimas simplificadas. Que estas sociedades son una nueva figura legal que con su constitución y establecimiento es mucho más fácil hacerlas, porque son por contrato privado. ¿Esto qué significa? Que ya no se requiere pagar de un notario. Tampoco deben inscribirse en el registro mercantil. Esto significa que ya no pagas la tasa registral. Simplemente se hace un contrato privado que puede ser o en línea o adicionalmente puede ser un contrato privado que puede ser físico como toda la vida. Entonces, si tú lo haces en línea necesitas tener una firma electrónica. Sin embargo, hay que tener claro que para tener la firma electrónica, los socios o accionistas que constituyen esta sociedad anónima simplificada deben tener una firma como persona natural
Y ahora existe una plataforma en la que al mismo momento tienen que firmar todos. Y eso es medio complicado a la larga porque hay una gran fila de compañías. Entonces, la otra alternativa de hacerlo es en papel, se firma autógrafamente y se mete a la superintendencia. Eso a la práctica hoy por hoy está dando mejores resultados, aunque no debería ser lo óptimo, porque justamente lo que debería tender ahora y con toda la pandemia y lo demás es poderlo hacer en línea. Pero en la vida práctica ha resultado sumamente difícil porque la misma ley exige que haya una validación, exige que haya una prueba física, o sea, pero la prueba física ya si firmas electrónicamente, el responsable de eso es quien te emite la firma electrónica. Ellos son los que tienen que hacer la prueba de vida. Y otra cosa que no está muy difundida es que las firmas electrónicas son de larga y corta duración. Tú puedes tener una firma de corta duración para un solo acto, que sería firmar la compañía, y que tiene un costo mínimo entre $3 y $5, o si no, una firma electrónica que te dura un año, que te cuesta alrededor de unos $30. Adicionalmente, el que firma por la compañía para inscribir el nombramiento tiene que tener una firma como representante legal, es decir, representando a la compañía, no a la compañía, al ente jurídico. Con lo cual, eso es otro problema, porque también ese sí tendría que tener en el tiempo una firma permanente, porque tiene que firmar varios actos, porque tenemos que recordar que las sociedades son incapaces relativos. Entonces, básicamente, eso es una de las cosas que dificulta ya en el plano de que sea ya más virtual la compañía. Pero bueno, más allá de cualquier cosa, son unas sociedades que nos presentan muchas alternativas, porque no son tan rígidas como la sociedad limitada, que es una sociedad de capital cerrado, en la que tiene que estar de acuerdo el 100% de los socios para ciertos temas o para ceder las participaciones. Y tampoco es una sociedad de capital abierta como vendría a ser la compañía. No me imagino que viene a ser una especie de híbrido entre las dos compañías, en la que en el estatuto los socios establecen las limitaciones y ponen sus propias reglas. Estas limitaciones y demás no pueden ser más allá de 10 años. Entonces, en la vida práctica eso viene a ser muy bueno, pero sin embargo, como toda la vida, esto dice la ley, pero hay una serie de resoluciones de la superintendencia que de alguna manera las van limitando. Entonces, en la vida práctica eso hace que choque. Entonces, ahora cuando uno quiere hacer en línea, la compañía tiene un SIU, que es un catálogo único en el que tú escoges cuál es tu actividad, entonces es una actividad muy limitada. Y hay como un formato preestablecido, entonces todas estas bondades que te establece la ley no lo puedes hacer si lo quieres hacer electrónicamente. Sí lo puedes hacer si lo haces a través de un contrato privado con firmas autógrafas. Entonces, todas estas cosas van complicando, pero bueno, más allá de cualquier tema, lo importante es que con el registro, en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías y Mercado de Valores, tanto de la compañía como de los nombramientos de los administradores, la compañía tiene vida legal. Entonces, sí resulta un trámite mucho más rápido frente a las otras compañías que normalmente hemos venido utilizando, que eran la compañía anónima y la limitada, que son las que prácticamente se utilizan en el país. Y estas compañías, entonces, los abogados sugieren, o en el caso suyo sugiere que los emprendedores pues vayan y conformen este tipo de compañías, o hay otro tipo de problemas que hay que enfrentar en el futuro. A ver, en la vida práctica, yo creo que esta compañía tiene muchas bondades y beneficios. A la hora de la verdad, se encuentra uno con problemas para sacarle el RUC, porque el SDI no los quiere otorgar justamente por la rapidez de que estas compañías se hacen. Sin embargo, por ley están obligados a hacerlo. Pero en la práctica es complicado el hacerlo. Primero dicen que los trámites son en línea, luego cuando uno lo quiere hacer en línea, dicen que tienes que, de acuerdo al número de RUC, ir un día en concreto, pero bueno, finalmente lo logras sacar, que no debería ser así, deberías, o sea, si ya fuiste tan rápido en la superintendencia de compañías ante la autoridad tributaria, no debería haber ningún problema, porque porque lo que están olvidando es que quienes son los competentes para eso es la superintendencia de compañías, y si la superintendencia de compañías ya lo aprobó, eso debe ser así. Entonces, la teoría de los actos propios, es decir, de quién
de cuáles entidades tienen competencia para conocer y resolver los temas, es una violación constante y permanente en nuestro país, lamentablemente. Ejemplo, te doy un ejemplo para que nos entendamos. Un cliente nuestro obtuvo un registro sanitario, una notificación sanitaria para un producto natural de uso medicinal y se presentaron todos los cargos, se hizo todo. Y el ARSA, que es la entidad de salud, justamente era una innovación, ¿no? Que era la autoridad de salud otorgó el permiso. El momento de importar, la aduana resolvió que era un suplemento alimenticio. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Que a pesar de tener todos los estudios y demás, hay un 37% de recargo en el valor del producto. ¿Por qué? Porque tengo una aduana que es superior y además tengo que pagar un IVA, que normalmente si fuera un producto natural de uso medicinal o medicina no lo tendría. Entonces, la seguridad jurídica del emprendedor frente a lo que tiene perdón la redundancia, enfrentar cada día es tenaz, porque realmente la normativa no se respeta y con regulaciones de carácter jurídico inferior se van reformando las leyes. El caso concreto fue el que lo vimos todo en las noticias hace muy poquito, la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, en la cual a las microempresas que estaban en el catastro, que el mismo SRI estableció, lo que se había que pagar es el 2% sobre las ventas brutas. Pero lo que no es lógico es que si estas compañías tenían retenciones, que la retención a la final es un anticipo al impuesto a la renta, no las pudieran deducir, sino que querían que paguen el 2% cuando ya habían pagado un impuesto. ¿Y cuál era la respuesta de la autoridad tributaria? Te decían, hago un reclamo de pago en exceso o un pago indebido. Entonces, eso no tiene mucho sentido porque justamente las microempresas son emprendedores y toda la utilidad se estaba yendo en las retenciones, que era un impuesto que ya habían pagado. Finalmente, la resolución fue que las que estuvieran en pérdida no tenían que pagar el impuesto. Pero ¿qué pasa con aquellas que sí lograron tener al menos una pequeña utilidad y que a la final terminaron pagando un impuesto en exceso? Ahora, la consecuencia de eso es que tienen que hacer un reclamo, primero en fase administrativa ante el SRI, para ver si se los devuelve. Y si no se los devuelve, tendrán que ir al contencioso tributario. O sea, entonces, a la larga, las compañías lo que quieren es producir, no tener ni temas administrativos ni temas judiciales. O sea, que de lo que voy entendiendo entonces, en la práctica es... de lo que voy entendiendo es que, claro, sí hay normativas, sí se han desarrollado leyes y en este caso la normativa para crear empresas para que los emprendedores puedan realizar su trabajo o sus proyectos de una manera, digamos, más sencilla, que pueda facilitar su proceso, pero ya cuando vamos a la realidad de las cosas, las instituciones con las que hay que lidiar no respetan eso, se crean contradicciones y terminamos con los mismos problemas de siempre. O sea, terminamos con problemas peores que los de siempre. A ver, te doy otro caso que es de estos días. Un extranjero puede ser gerente general de una compañía. Justamente es una compañía pequeña que está entrando. Entonces, ¿qué se hace? Ingresa el extranjero, obviamente no tiene estadía legal porque está ingresando y dependiendo del país que vengas tienes o 90 días o 180 días para hacer tu regularización, ¿ya? Entonces ingresa el extranjero al país, el que va a ser el representante legal de la compañía y se saca el nombramiento. Entonces sacas el nombramiento, inscribes en el registro mercantil notifica a la superintendencia de compañías. ¿Y qué sucede? Sucede que cuando uno quiere inscribir en el SRI te dice que uno de los requisitos para inscribir el cambio de representante legal es que tenga una visa, una estadía legal que no esté amparado en una visa de turismo de transeúnte. Sin embargo, para sacar la visa, uno requiere tener primero el nombramiento. Entonces hay una contradicción, es más o menos que es primero el huevo o la gallina, y en la vida práctica, a la final, el gran problema que se enfrenta es que en temas, por ejemplo, de la ventanilla única y demás, no me coinciden mis bases de datos. Entonces, a la final, ¿qué pasa? Que tengo problemas al importar, que tengo problemas al contratar, y para regularizar mis otras bases de datos, por ejemplo, con el IES, porque como no tengo en el SRI actualizado ese nombre, tampoco puedo hacer un montón de cosas en el resto de la administración pública y eso lo único que causa es inconveniente y malestar y a la final pérdidas y un desgaste absoluto a todos los niveles. Entonces no hay una conciliación en todas las entidades tributarias.
en todas las entidades, perdón, de gobierno. Lo que debería haber es una armonía en los tiempos y en los requisitos. Entonces, a eso se enfrenta todos los días el sector privado. Y Te hay que doy atacar, y hay ya, que... hablemos de un ejemplo. Conversaba con una emprendedora, había hecho una innovación ambiental, básicamente. Me conversaba de que estaban desarrollando un producto por el cual iban a reemplazar el plástico, y era para niños, pero para poderlo hacer más y para poder exportar eventualmente necesitaba inversionistas, y había la posibilidad de estos inversionistas ángeles, pero que estaban fuera. Entonces la pregunta era, ¿qué hago? ¿Hago una empresa? ¿Qué tipo de empresa hago? Porque pues este inversionista entra como socio, también tiene un rol administrativo. Yo soy ecuatoriana y quiero hacer mi producto, lo quiero desarrollar primero con el dinero que reciba y luego pues exportar. Entonces, O sea, si esa es la situación, mi recomendación sí sería que forme una SAS. Porque realmente el único problema que va a tener es que además es un problema momentáneo y de no a largo plazo, eso lo tener el grupo, porque se demora muchísimo. yeah. Sin embargo, eso tienen que otorgarlo porque es de ley. Entonces, y además es una forma práctica, inmediata, y en la cual se pueden adaptar y poner las condiciones claramente de lo que se está haciendo. Sin embargo, la mejor figura para eso serían las sociedades de beneficio e interés colectivo, que están también establecidas en la Ley de Fomento Productivo y de Atracción a la Innovación y la Generación de Empleo. Sin embargo, esta normativa no está clara, está regulada por la norma, por la ley en forma general, y hay una resolución de la superintendencia, pero no hay claridad en ella, ni tampoco hay ningún beneficio adicional por ello, y justamente va enfocada a temas tecnológicos y a temas que tengan que ver con el medio ambiente. Sin embargo, ahí sí, o sea, yo no le recomendaría hacer esa compañía porque realmente no estaría pisando seguro en el suelo, porque no sabemos muy bien cómo las están regulando, cómo van a terminar, si van a tener algún tipo de limitación o no, porque no hay claridad en ello. Entonces, lo mejor sería tener una SOAS. Yo le haría un contrato privado con firmas autógrafas, lo ingresaría a la superintendencia y pondría exactamente esto a lo que quieren dedicarse. Pero entonces ya un poco entendiendo, hay normativas, pero unas no están completamente claras o desarrolladas. En otros casos hay contradicción. Entonces, ¿cuál sería el futuro? Es decir, ¿qué podría hacerse o qué se debe solicitar al nuevo gobierno para poder mejorar esta situación de confusión, situación de contradicciones? ¿Qué es lo que cómo podemos aclarar y facilitar el emprendimiento en la parte legal, tal cual los emprendedores están solicitando? A ver, lo primero, yo lo que creo que tenemos que tener es una seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica, más allá de las normativas que existan o no, debería basarse en que no es factible ni posible que una norma de carácter jurídico inferior reforme una norma de carácter superior, que es lo que constantemente nos pasa. Hay una norma, por ejemplo, como la ley esta de fomento a la producción, y ¿qué sucede? Sucede que hay o regulaciones del SRI o regulaciones de la superintendencia que la cambian. Entonces, ¿qué pasa? Terminamos teniendo un Frankenstein. Entonces, la primera prohibición es que no se puede reformar una norma de carácter jurídico superior con una norma de carácter jurídico inferior. Esa debería ser nuestra regla de oro. De otro lado, deberíamos ponderar el tema de los actos propios, que son una potestad de cada organismo. O sea, el ente que emite el acto es el que tiene la potestad de hacerlo. En el evento de que hubiera una insatisfacción o demás, tenemos recursos, que puede ser un recurso objetivo o un recurso subjetivo. El recurso objetivo es el que va en torno a la ley, a su derogación total, o el subjetivo a un caso concreto. Sin embargo, si la entidad
ejemplo, en el que te decía del nombramiento, la superintendencia de compañías me inscribe un nombramiento, el SRI no puede objetarme, porque ellos no son competentes para decirme si ese es o no el administrador, porque no es su competencia. La competencia de ellos es ver que esa compañía pague los impuestos, que haga sus declaraciones a tiempo y cumpla todas sus obligaciones tributarias. ¿Ya? Otra cosa, otra regla de oro para que haya emprendimientos en el Ecuador es que la ley de simplificación tributaria debería respetarse. Porque en la vida práctica una compañía, cualquiera que sea, tiene como 40 requisitos, lo cual es una locura. Si tú tienes la simplificación tributaria, llegas a tener más o menos 8 cumplimientos. Entonces, sí, te enfocas en trabajar, en tener menos, o sea, no requieres una carga administrativa tan grande, porque no tienes que cumplir tantas obligaciones. Y sobre todo, yo creo que deberíamos partir del principio de que todos somos inocentes mientras no se pruebe lo contrario, porque un poco hay tantas reglas, tantas regulaciones, tantas inscripciones, que finalmente eso no nos deja avanzar a nadie. Y entonces nadie quiere crecer. O todo el mundo tiene estructuras más simplificadas. Ahora con todo esto de la pandemia hay que buscar los beneficios. El teletrabajo yo creo que vino para quedarse. Hay muchas compañías que ya han cambiado sus estructuras, que el coworking está funcionando para efectos de reuniones y para ciertos empleados en determinados tiempos, y que todo se controla a través del teletrabajo. Entonces, todas estas innovaciones deberíamos de alguna manera y que vayan en beneficio de las compañías para que no tengan tantas cargas laborales, para que no tengan tanto cargas tributarias y sobre todo tantas cargas administrativas, porque los deberes formales frente a la administración en un momento X resultan súper complicados y en demasía, que se necesita un montón de gente solo para cumplir eso. Y no se enfocan en el desarrollo y en la producción, que es en lo que deberíamos estar. Debemos tomar como ejemplo Europa. Europa, la clase media es la que sostiene los países. Y básicamente son compañías familiares en las que sí, que tienes que pagar impuestos, tienes que pagar a la seguridad social, pero, o sea, lo haces sin tanto requisito ni tanto formulario, ni tantas normativas. Y normativas en las que te contradicen. Ahora, justo con la pandemia en este Renovate Ecuador, fue prácticamente imposible conseguir los créditos. Porque realmente aunque tuvieras todas las condiciones, cuando te pedían el proyecto de trabajo, era tan difícil presentarlo que a la final la gente que no tenía mucha infraestructura o conocimiento simplemente desistía. Y la idea de esos créditos era justamente para los pequeños emprendedores, pero los pequeños emprendedores, o sea, son los típicos genios que tienen su idea y saben cómo hacerla, pero no conocen de todo este abanico de la normativa, de los créditos y demás. Entonces, lo que hay que hacer es darles facilidades para que puedan desarrollar su idea. Pero quizás entonces, en resumen, no es tanto hacer más normativa o pedir que haya otra ley, sino es simplificar o quizás poner en orden los distintos procesos que hay en la actualidad y las contradicciones que se dan. Claro, pero eso es súper sencillo. O sea, las normas inferiores no pueden reformar las superiores. En la teoría de los actos propios, respetarla. La entidad que es competente es la que manda. O sea, no tienes que hacer muchas reglas, solamente tienes que respetar 3 o 4 principios que son básicos en derecho, que nos los dicen el primer día que vamos a la universidad. Pero ¿y por qué no ocurre eso en el Ecuador? ¿Por qué es tan difícil esto? Parece tan sencillo, pero en la práctica parece tan difícil. Hay mucha O se pugna da. entre entidades. Hay pugna entre entidades, entonces eso no debería existir, porque realmente el que resulta perjudicado es el usuario y el administrado, pero en la vida práctica es así, o sea, por eso la teoría de los actos propios, esa debe respetarse y cumplirse. Bueno, parecería ser también entonces que hay una necesidad importante diría que de un compromiso político de las autoridades para que esto ocurra. O cómo es, o cómo, quizás yo lo que me pregunto es,
cómo esto que menciona se puede cumplir, es decir, ¿por qué es que no cumplimos? ¿Por qué es que realmente siempre el SRI o cualquier otra entidad trae nuevos reglamentos que van en contradicción y la vida hace muy difícil a los emprendedores? Porque te piden cosas que en la vida práctica no se conjugan con la realidad o sea, con las realidades. O sea, ellos, por decirte, si te piden una visa de un gerente, o sea, deberían pedírtela, sí, pero deberían darte un plazo por último de 180 días para que se concilien todas las realidades jurídicas. Porque obviamente también no puedes tener, ahí estarías contradiciéndote, no puedes tener un administrador que no esté en el país, porque de acuerdo a la ley de compañías tienes que tener a alguien que conteste y responda por la compañía. Entonces eso está bien. Pero si en migración te piden primero una serie de requisitos que es también misión imposible conseguirlos muchas veces, y ahora es misión imposible conseguir una cita para que te den la visa, al menos debería haber un plazo de gracia para que el administrador, mientras tú haces todos estos procesos frente a las otras autoridades, tú puedas seguir trabajando. Porque llega un punto en que con tanta contradicción te quedas como estancado. Ya. Bueno, realmente, en todo caso, quizás siempre volvemos a lo mismo, que es muy importante. Es muy importante simplificar todos los procesos transaccionales que hay en el Ecuador y solamente haciendo eso, diría, sería un tremendo avance para facilitar la vida y facilitar el emprendimiento, la innovación, que se vayan creando nuevas empresas, nuevos emprendimientos y que pues los jóvenes y mayores que quieran o estén trabajando en nuevos emprendimientos e innovaciones lo puedan hacer, ¿no? Sí. Es una cosa tan clara, pero parece que pues a las autoridades se les hace muy difícil entender. Pues sí, por ejemplo, en nuestro caso, y sin quererme hacer propaganda, nosotros durante la pandemia desarrollamos dos productos, el uno que se llama Córdoba Digital, en el que damos asesorías a compañías y personas naturales para poder acceder a las bases de datos, porque tienes muchas complicaciones con las entidades seccionales, no sabes cómo subir los documentos, no sabes cómo firmar electrónicamente, cómo conseguir y tramitar una firma electrónica de corta y larga duración. Y también hicimos lo que se llama Córdoba Domicilios, una especie de que como todo el mundo tiene teletrabajo, ahora tener unos domicilios en que las compañías puedan recibir notificaciones, que no se les venzan los términos. Entonces hemos tratado nosotros también de innovar en medio de las circunstancias y la pandemia puede ser una gran oportunidad para conseguir nuevos desarrollos. Y como nosotros lo hicimos en áreas tecnológicas, debe ser mucho mayor la oportunidad. Yeah. Entonces, es una pena que por todas estas, que realmente no son las normativas, sino que son las entidades que crean sin un respaldo legal requisitos que son ilógicos, no dejen avanzar proyectos que a la final terminan fortaleciendo la clase media y esa es la que mantiene y levanta un país, ¿no? Lo que nosotros debemos hacer es eso, fortalecer una clase media que trabaje, que desarrolle y que innove. Bueno, con ese mensaje me quedo. Ha sido muy interesante y además hemos aprendido muchísimo sobre qué es, en dónde están los problemas y parecería ser que la solución, si es que tenemos el compromiso, podría ser más fácil de lo que creemos. Y quizás sea así, quizás en el futuro podamos ver que este tipo de problemas aparentemente fáciles de resolver, porque pues es solamente que haya un compromiso y que haya pues respeto por todo lo que se ha indicado. Muchas gracias, doctora. No sé si algún mensaje final antes de terminar la entrevista. Bueno, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por darnos un espacio. Si alguien nos quisiera contactar, estamos en www.cordobae.com. Buen día. Bueno, muchas gracias. Ha sido nuestra invitada de la semana, la doctora Victoria Córdoba.